Hola, ¿qué tal? Otra vez bienvenidos a otra nueva emisión de nuestro grupo, los psicogenotextistas, que somos Abraham Manzano, María del Carmen del Trejo, Alfredo Alcántar y yo, Javier Sandoval. Y en otra de nuestras presentaciones de literatura y psicoanálisis, ahora en nuestra sección de Shakespeare, pues tendremos la fortuna de poder comentar a Macbeth, una obra genial. Dice Bloom que es su obra favorita, ¿no? Algo ha de tener esta obra. Que bueno, que nos va a dar para mucho de qué platicar. Y el día de hoy contamos afortunadamente con la presencia de Horacio Almada. Horacio Almada, pues bueno, yo creo que en el mundo del teatro pues no requiere presentación, pero bueno, ya se lo va a presentar un poquito. Horacio Almada es actor desde que es chiquitito, desde que es jovencito, pero desde ahí se fue a la dirección, a la producción, al montaje de obras, ha montado óperas, no sé cuántas obras de teatro, han de ser muchísimas. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo tuve la fortuna de conocerlo en una clase tan excitante, tan divertida, porque todo lo hace muy divertido Horacio y muy agradable. Hace lo más sublime y lo más bello muy divertido. Y entonces también Horacio pues tiene mucha experiencia en montaje de muchas obras y de Shakespeare ha montado, son 13 obras de Shakespeare. 13 obras de Shakespeare. 13 obras de Shakespeare. Y recientemente, el año pasado, la montó precisamente en la ciudad de Guatemala, la obra de Macbeth, la que ahora nos ocupa, ¿no? Entonces creo que tenemos todo un antecedente de gran importancia para poder empezar en el día de hoy. Pero pues nos gustaría que pues nuestro invitado Horacio, que sabe de teatro, pues nos pudiera un poco hablar pues sobre la obra de Macbeth, de Shakespeare, ¿qué nos podría decir en general? Cuéntanos, Horacio, para abrir pues el panorama y ya empezamos luego con el conversatorio donde cada quien habla cuando quiera hablar. Sí, gracias Javier, gracias por invitarme primero que nada, gracias a tus colaboradores que están aquí, a Alfredo, a María del Carmen, a Abraham, gracias por invitarme, de verdad, para mí es un gusto poder participar en este tipo de cosas, sobre todo ahora que estamos en confinamiento, ¿no? Que le va muy bien al confinamiento hacer este tipo de reflexiones, creo, y hablar de un autor como Shakespeare, ¿no? Es hablar pues, de estas figuras icónicas en el canon, como lo tiene establecido Harold Bloom, ¿no? En este canon occidental, en donde Cervantes y Shakespeare están a la cabeza de las listas de popularidad, de importancia, de influencia en otros. Y creo que, bueno, Shakespeare sin duda, para la gente a la que nos dedicamos al teatro, pues Shakespeare, como diríamos en México, sí es el papá de los pollitos, ¿no? O sea, sí es un hombre así de importante, sí es un hombre así de íntegramente reconocido en el mundo del teatro, ¿no? Conocemos, siempre habíamos creído que conocíamos 36 obras de él, que son las obras que están en este libro que se llama El Primer Folio. Es el primer folio que se editó en 1623. Fue su grupo de actores 7 años después de morir él murió en 1616. Y los actores que estaban cerca dijeron, no se puede perder la obra de Shakespeare. Y entonces hicieron la edición. En esa época, primero habría que decir que el teatro no estaba escrito para ser publicado, ni para que se preservara en la memoria del tiempo. No, el teatro estaba hecho para hacer un negocio. En la época de Shakespeare, a finales del siglo XVI, a inicios del XVII, tanto en Inglaterra como en España, eso que conocemos ahora como Inglaterra y ahora eso que reconocemos como España, pues el gran boom de la era moderna, esta era que cambió sus paradigmas, ¿no? Empezaron a buscar los medios de producción, las maneras de sostener a las personas que habitaban las urbes, que cada vez eran más y más y más y más grandes. Ya no había para el sustento de la gente nada más el cultivo de la tierra, o que la gente que cultivara la tierra mantuviera a la nobleza para proteger, porque la nobleza se encargaba de protegerla en este sistema feudal. Hay un cambio de paradigma y en el cambio de paradigma se necesita tener como medios de producción distintos. Y un medio de producción, yo diría que el primer medio de producción que conoce la modernidad en términos de negocio privado, digamos, que no está auspiciado por la nobleza, ni por el gobierno, ni por el Estado, es el teatro que empieza a ser
William Shakespeare y sus secuaces, por ejemplo, Burbage y todos los demás, en donde encierran la experiencia, ya no se hace al aire libre, no se hace solamente en las festividades religiosas frente al atrio de la iglesia, no se hace en las festividades entre los carnavales o las fiestas multitudinarias, sino que ya hay un espacio cerrado, que eso es importante, hay que controlar la entrada y la salida del espacio para ir a ver teatro. Y yo creo que ese es uno de las grandes aportaciones al mundo moderno de esta época del teatro, que por supuesto Shakespeare no lo hizo solo, lo hizo con todos sus congéneres, y había muchas compañías que, si bien tenían nombres de los que los auspiciaban, los hombres del almirante, ¿no? Los hombres del rey después, o los hombres de la reina, ¿no? El auspicio era simplemente de palabra, de nombre. Gracias a ese auspicio, esas compañías eran contratadas y pagadas para ir a dar sus funciones a la corte, y no nada más a los teatros que construían, como el teatro que se llamaba El Teatro, el teatro que se llamaba La Rosa, el teatro que se llamaba El Globo, que es el más célebre de todos por haber sido el teatro de Shakespeare, en donde el público demandaba obras diferentes cada semana del año en el que se podía ir al teatro, porque también el teatro dependía de condiciones meteorológicas, por ejemplo, ¿no? Porque no había teatro que se pudiera hacer de noche como ahora. Va a ser Shakespeare el que muy al final de su vida va a encerrar al teatro en un espacio cerrado en donde la luz empieza a jugar un papel fundamental en eso que llamamos la puesta en escena. Pero antes el teatro se hace a la luz del día, se hace con muy poca tramoya, no en el caso del teatro inglés, igual en el teatro del caso español, con estos corrales de comedias, en donde lo único que se necesita es una escalera y varias puertas, y el texto contiene lo que ahora conocemos como una experiencia escenográfica. Es el texto en su didascalia el que te dice en dónde están, qué hora del día es, ¿no? Ahorita lo podríamos empezar a ver en relación con la obra de la que vamos a hablar, que es Macbeth, que no debería decir el nombre en voz alta porque saben que está rodeada de una serie de cosas que los teatreros creemos a veces en ellas, ¿no? A veces no, pero es una obra maldita. Es una obra que está maldita por la experiencia misma en la que se gestó. Y bueno, estoy dando nada más un panorama lo más amplio posible. Después nos podremos detener en los temas que ustedes crean que les va a interesar más al público que nos escuchará y que verá este video. Pero creo que es bien importante reconocer en William Shakespeare esta figura del empresario teatral, ¿no? El empresario de una experiencia moderna que activa la economía, ¿no? Que hace que el teatro se vuelva independiente muy pronto del erario público, por ejemplo. Entonces ahora que el teatro que tiene que estar auspiciado para poder existir, porque el público no va a la taquilla a pagarlo, no como debería, pues se ha convertido en un problema de creación, no solamente de ejecución y de financiamiento, sino en la creación misma, ¿no? Shakespeare y su gente tenían muy claro que había que pagar todos los gastos de la obra de teatro y que dependían de las entradas de dinero que diera eso que ahora llamamos la taquilla, ¿no? Porque los auspiciadores, los nobles, la reina misma, primero Isabel y luego el rey Jacobo, pues no les daban dinero para poder mantener sus compañías. Esa era responsabilidad de cada una de las compañías que tenían sus propios espacios construidos por ellos, administrados por ellos, y difundían sus propias obras de teatro ellos mismos, ¿no? Hay un texto muy importante que se conserva, el diario íntimo de un empresario teatral que se llama Philip Henslowe, que es el que nos da la materia prima de todo esto de lo que les estoy hablando. Si alguno de los que nos escucha después quisiera ver dónde están las fuentes de todo esta información vital que tenemos, pues una de las informaciones que ya está a la venta, porque hace poco Inglaterra volvió a hacer una publicación importante, es Philip Henslowe, ¿no? Y su diario íntimo sobre el teatro. Él era el productor, digámoslo así, de una compañía que era la compañía adversaria de William Shakespeare, que se llamaban Los Hombres del Almirante, y él puso en sus diarios todos los gastos que se hacían, cómo se pagaban a los actores,
el problema que tenemos en el siglo XVI, donde todavía no hay una profesión del actor, como ahorita, incluso en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos una licenciatura para formar no solamente a los investigadores, también a los actores y a los directores que harán teatro en el futuro, ¿no? Aquí toda la formación teatral en la larga tradición del teatro, que ya tiene más de 2.500 años, eso que llamamos teatro en Occidente, que también es un problema académico ahorita muy debatible, pero bueno, digamos que esto que Aristóteles definió en su poética como el teatro en Occidente, y que lo definió a partir de la experiencia, él no fue el formador ni el creador, él simplemente iba al teatro y tomaba sus notas, y después eso es lo que desarrolló este libro complejo que se llama La Poética, un libro que era un libro que nos ha confundido mucho desde que lo encontramos, porque es un libro de notas para un estudio mayor, porque a Aristóteles no le interesaba tanto el teatro como creemos. Simplemente estaba formulando otro tipo de teoría que se estaba apoyando en todas sus experiencias, como por ejemplo la del teatro, y por eso tenemos este libro que no estaba tampoco pensado para la publicación, que no estaba pensado para que rigiera el pensamiento teatral de la cultura occidental desde el siglo IV o III antes de nuestra era. No estaba pensado para eso. Sin embargo, para eso lo usamos ahora. Como cuando pensamos en el teatro, pensamos que Shakespeare es este señor genial que estaba sentado en su escritorio escribiendo obras fantásticas para compañías de actores profesionales que estaban perfectamente administradas y todos vivían del teatro. Eso no es cierto, ¿no? Eran señores que vivían al día, que tenían que escribir una obra a veces en cuestión de semanas para que el público tuviera el acceso a su propia demanda furiosa de obras nuevas, ¿no? Y de que cada semana estas compañías dependían de que esta urbe que llamamos Londres ahora se diera cita en los teatros que tenía, el teatro de Shakespeare en esa época ya era el Teatro del Globo, para ver, por ejemplo, una función de la obra maldita que ahora nos ocupa, que además está escrita por encargo, ¿no? Es extraño, generalmente el teatro no se hace porque llega la inspiración al autor y dice, quiero escribir ahora sobre este personaje que me interesa. No, la realidad implica que hablemos de algo que a la actualidad, a nuestro día a día nos importa, nos atrae. Y entonces Shakespeare formuló uno de los teatros más importantes que se generaron en el siglo XVI, que es el teatro histórico, ¿no? Es reconocer el pasado que nos sostiene como cultura, que nos sostiene como civilización, que nos da las ideas, igualito que el teatro de Esquilo en su momento, o de Sófocles en el suyo. Es decir, es una formulación identitaria del público. Y Shakespeare tenía tanta conciencia que de esas 36 obras que formulaban el canon tradicional de las obras que conocemos de William Shakespeare, 11 son dramas históricos de la historia de Inglaterra, ¿no? Es decir, de la historia de la Inglaterra anterior a Shakespeare. Pero hay otras obras como Lear o como Macbeth, ¿no? Que son obras históricas en ellas mismas, o como las obras de la historia antigua, como Coriolano o como Cimbelino o como Julio César mismo. O sea, los temas que en ese momento estaban a la orden del día porque al público les interesaban, eran temas históricos, quienes habían formulado en el pasado la identidad que nosotros ahora asumimos en el presente. Y creo que una de las obras fundamentales cuando hubo el cambio de casa reinante en Inglaterra, que pasó de la muerte de Isabel a la ascensión de Jacobo, ¿no? Isabel fue la última de las hijas de Enrique VIII, que a su vez era hijo de Enrique VII, que le había arrebatado la corona a Ricardo III. Ricardo III ya no suena como la gran obra trágica de William Shakespeare. Y Ricardo III está hecha para decir, fíjense cómo esta nueva dinastía de los Tudor nos salvó de todos esos años crudelísimos de las guerras internas, que se llama la Guerra de las Rosas en la historia de Inglaterra, para que ahora vivamos en paz y para que la gloria de Isabel nos tenga en este auge, que también es un auge económico, social, que permite este tipo de opciones teatrales, es decir, de diversión, de entretenimiento, ¿no? Cuando hubo el cambio,
ya Ricardo III y toda la tetralogía sobre los Enrique VI, Enrique VI 1, 2, 3, Ricardo III, y la tetralogía anterior que seguía de cerca la dinastía de esos reyes, que son Ricardo II, Enrique IV y Enrique V, pues estaban formulando esta identidad inglesa, ¿no? Cuando cambió y que estaba en pro de esta dinastía de la cual venía Isabel, al morir Isabel y llegar el hijo de una reina que fue decapitada por órdenes de la reina anterior, había que justificar que ahora esta nueva dinastía tuviera la legitimidad para gobernar Inglaterra. Y entonces el gran tema es la obra que nos ocupa ahora, la obra maldita, la obra escocesa, porque este rey, que era un rey de Escocia, que se había convertido recientemente en rey de Inglaterra, ¿no? Tenía que tener toda esta formalidad histórica que nos conviniera a todos los que fuéramos al teatro en 1606, que fue posiblemente la época en que se hizo la primera representación de Macbeth en el Globo, con Burbage a la cabeza como la estrella del show y Shakespeare como el que escribió la obra, posiblemente actuando en un papel menor o en un papel importante, aunque fuera con menos líneas, ¿no? Tuviera además todo el aparato teatral que ya estaba probado que les gustaba a los ingleses. Un fantasma en escena, por ejemplo. Banquo va a aparecer como un fantasma en el tercer acto para atormentar al asesino que lo mandó matar y que quería mandar matar a su hijo. Y que ese hijo, que al final no se sabe bien qué pasa con él, se sabe en las calles, y como yo, asistente del teatro, sé que de esa familia viene la familia de los Estuardo, ¿no? O sea, a quien estoy viendo es al asesino del antecedente directo de nuestro nuevo rey. Y cómo eso va a legitimar el poder y cómo ante esas experiencias absolutamente negativas en su contra directo pueden forjar la personalidad necesaria para un rey que gobierne diestramente el legado de la dinastía Tudor, que se había encargado de hacer de Inglaterra una potencia europea, una potencia que fue la primera en decirle no al Papa Romano como sociedad entera, ¿no? Fue quien rompió con Roma, más allá del chisme de Catalina de Aragón y Ana Bolena. Hay un pleito ahí político importantísimo que no deberíamos de negar o solapar nada más ante la idea de que era una necesidad de un rey que ya se había hartado de su primera mujer y quería casarse con una más bonita, más joven, y que le diera una descendencia masculina, que es lo que quería, para evitar los problemas que ya se habían vivido en el pasado en el país, ¿no? En donde se gobernaba en ese momento Isabel a los ingleses. Creo que es toda esa complejidad y todas esas raíces que Shakespeare le dio a su teatro es lo que lo volvió tan popular, tan excitante para el público, tan urgente y necesario, que esos son los dos elementos esenciales para el teatro. Si el teatro no es urgente, si el teatro no trata temas urgentes y inminentes en pro del espectador, el teatro no va a prosperar, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? ¿De qué nos habla el teatro que se está haciendo en este momento? Y con este asunto en donde el teatro está sostenido más en el director o en el autor que en el público al que va dirigido, pues finalmente al público no le interesa demasiado, aunque a los directores y a los hacedores de teatro sí, ¿no? Es una cosa que ya tenemos la libertad también como creadores teatrales de elegir a quién le queremos hacer caso, a nuestras necesidades propias, en donde finalmente hablamos de lo que queremos y de lo que necesitamos, o de lo que necesita el público y de lo que quiere el público. Que eso hizo William Shakespeare. Eso después hicieron los grandes momentos de la historia moderna del teatro, ¿no? Los franceses después de los ingleses, los españoles al mismo tiempo que Shakespeare y un poco después, y por supuesto vamos a llegar hasta otro de los momentos más importantes del teatro, que es después de la Segunda Guerra Mundial y la discusión de para qué vivimos y lo absurdo que es todo, en donde todos congeniamos con ese teatro. Y después, pues estas vicisitudes en donde la gente no va al teatro, no nos gusta demasiado, hablar de un rey inglés como para qué, ¿no? Hablar de... Pero bueno, lo genial de Shakespeare es que no nada más habla de un rey inglés, habla de la conciencia humana,
y también por eso el año pasado que pude hacer esta obra en Guatemala, a los guatemaltecos les interesó tanto como a cualquier público que ve una obra de Shakespeare, no porque les interese este problema de los Tudor contra los Estuardo, ni porque les interese la Guerra de las Rosas y la dinastía crudelísima de los Plantagenet. Yo creo que lo que le interesa al público hoy en día de la obra de teatro es cómo Shakespeare logra construir a personajes que primero son verosímiles y que después son profundamente humanos, que tienen una psique muy compleja y que es reconocible en una época donde no se hablaba en términos psicológicos, ¿no? Esa es una invención del siglo XIX y del éxito que después tuvo Freud, pero ustedes hablarán mejor de eso que yo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no podemos hablar en términos tampoco de teatro psicológico, en términos estrictos en Shakespeare, porque Shakespeare no sabía de qué iba ese asunto. Sin embargo, él formó personajes que ahora resultan complejos psicológicamente y que resultan verosímiles ante sus realidades, ¿no? Y por eso yo creo que también Freud tomaba modelos de personajes teatrales para poder hablar de su teoría psicológica, ¿no? Me parece que eso es lo que sucedió. Pero en fin, ese es un poco un primer panorama del que podría yo hablar de Shakespeare, su entorno y una primera introducción de esta obra. Hombre, muchas gracias. Ahora sí que qué buena introducción y qué curioso, porque ahorita que se hace el contexto histórico, ya nos metíamos a la magia de Macbeth, ¿no? Porque cuando tú dijiste, ese hijo de banco que anda por ahí, no sabemos qué va a pasar y finalmente va a ser el descendiente, ahí yo me metía, ¿cómo lo sabíamos? Pues porque las brujas nos los dijeron, ¿no? Así es. Yo internamente estaba pensando en esta forma de Shakespeare de hacernos ver con las brujas, eso que tiene, que sí lo sabemos, pero gracias a las brujas, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí, Alfredo, Abraham, Carmen, ¿quién quiere comenzar a platicar? Bien, si quieren inicio. Sí, Alfredo, gracias. Sí, pues sí, la tragedia de Macbeth es siniestra y ya entiendo por qué, como nos dice el maestro, es una obra maldita, llena de ambición, de maldad, de crímenes atroces por conseguir el poder. Aunque también el sustrato que Freud señala es que los asesinos triunfantes, Macbeth y Lady Macbeth, fracasan, triunfan, reinan, pero al final de cuentas fracasan. Característica de los que fracasan al triunfar, como lo establece Freud. Ella, la mujer, termina loca, alucinando y suicidándose. Y Macbeth, pues en el campo que mejor conocía él, la criminalidad. Muere asesinado por Macduff, un guerrero fiel a Banquo y su descendencia. De esa manera, pues, se legitima, se establece la entrada en vigor o la llegada al poder, la toma de la corona por parte del rey Jacobo I. Jacobo I de Inglaterra, sexto de Escocia, de la familia Estuardo, hijo en efecto de la reina decapitada por órdenes nada menos que de Isabel I. Isabel, la descendiente, hija menor de Enrique VIII Tudor. Bien, pues esa sea como manera de introducción el panorama psíquico y pues el contenido fundamental, el crimen, la ambición y el fracaso. Fíjate que ahí me gustaría decir una cosa que me parece interesante, que además Shakespeare provoca en el protagonista al primer famoso insomne de la literatura dramática. O sea, cuando la culpa que le provoca el matar a Duncan, lo que provoca en nuestro antihéroe es la imposibilidad de volver a dormir.
Entonces es una persona que no duerme y que inmediatamente nosotros sabemos que una persona que no duerme puede llegar incluso a morir por no dormir, ¿no? O sea, por los efectos de que el cuerpo no se regenere a él mismo. Pero esta incapacidad del sueño, que es tan interesante en cómo lo maneja Shakespeare, ¿no? Por la culpa, y que al contrario va a ser a un personaje que se queda dormido y que se suicida dormido, ¿no? Que es a su mujer. O sea, finalmente los dos lados de la moneda en este juego de la psique de los dos, en donde a uno lo sume en un sueño tan profundo que en el sueño acciona en su contra para poder quitarse la vida en el caso de ella, o en el caso de él, el no poder volver a conciliar el sueño, como lo va a repetir después del asesinato de Duncan durante lo largo de la obra, ¿no? Eso me parece que es una de estas cosas que pues, Shakespeare, sin haber conocido ningún tipo de teoría psicológica, empezó a observar los efectos de la culpa en los seres humanos. Y la culpa llevada a esos extremos del asesinato a sangre frío, ¿no? El recibir a alguien en tu casa y programar todo para que en tu casa sea asesinada por ti mismo esa persona que tiene tu confianza, que tiene tu aprobación, que tiene tu amistad, y que al final es más importante mi ambición y mis ganas de acceder al trono y al poder que lo que genera esa relación con el otro. ¿Y cuál es el resultado? Por un lado tenemos al insomne que se vuelve loco, y por el otro lado a una mujer que en su propia locura se queda dormida y sigue viendo la sangre en sus propias manos, ¿no? En esta imagen fuertísima de ni todo el mar, ni el Ponto, ni el Helesponto, ni todo el mar Mediterráneo pueden lavar las manchas de sangre que hay en mis manos. Cuando ella, la sangre llegó a sus manos porque le arrebató los puñales con los que Macbeth cometió el crimen contra Duncan, porque ella estaba esperando afuera, pero le tiene que quitar a él los puñales porque se le olvida a él dejarlos en la escena del crimen, y ella es quien se los arrebata y se vuelve a manchar las manos con sangre también. Pero todo este empujón que a veces necesita el asesino de la mente criminal, ¿no? Que sí está ahí para recordar cuál es el objetivo final, cómo se debe hacer, que no se deje de pensar en ello, que no se deje de accionar, porque también en Shakespeare la acción más allá del pensamiento va a ser uno de los temas de discusión, tanto en Hamlet, por ejemplo, en donde el príncipe no se atreve a accionar, como aquí, en donde hay un Hamlet en su capullo, pero que tiene a Lady Macbeth detrás para arrebatarle la duda, para impulsarlo a la acción. Y la otra cosa que dijiste que me gustó muchísimo y que me gustaría nada más luego enfrentar, es este asunto de lo maldito de la obra. La obra está maldita porque el rey Jacobo era un rey que se interesó también por la magia. Escribió un tratado de magia en el cual incluyó las fórmulas mágicas que reconoció en su momento. Y en el cuarto acto, Shakespeare saca de ese contexto lo que van a hacer las brujas antes de que llegue Macbeth para hacer su conjuro, y lo va a publicar. Y es Jacobo quien dice que va a maldecir la obra por haber dado a conocer un secreto que no le era propio a Shakespeare develar, ¿no? Que era este conjuro del cuarto acto. Y al final eso fue lo que maldijo a la obra. Y es cierto que cada vez que nosotros ponemos en escena a esa obra, que es, como dice Bloom, yo creo que la mejor obra de Shakespeare en cuestiones dramatúrgicas, pues uno siempre teme a esta maldición, porque siempre pasa algo, ¿no? En México, una de las actrices más célebres que teníamos, que se llamaba Isabela Corona, cuando hizo este montaje con Gálvez, se quedó dormida en la escena del final, cuando ella está dormida, ¿no? Viéndose las manos, se cayó del andamio donde estaba recitando su parlamento y se rompió todas las costillas del lado izquierdo, ¿no? Y en esa misma temporada, Gálvez en el duelo final se le resbaló de la mano la espada y le sacó un ojo a un señor en la primera fila. Todas esas cosas, fruto, según la tradición, de la maldición de la obra, ¿no? En el montaje que yo hice, afortunadamente sin finales trágicos ni desastrosos, pero al terminar la temporada, tres de los actores de esa compañía descubrieron que tenían cáncer, ¿no?
los tres se han salvado con las quimioterapias y demás, pero claro, no deja de haber esta cosa de es la maldición de la obra la que nos está atacando, por favor. Ahora sí, ya párale, porque ¿qué va a pasar después de estar hablando de Macbeth? Es que eso es lo que pasa con Macbeth, ¿no? Macbeth es tan atractiva que no nos importa desafiar eso en términos psiquiátricos ustedes saben muy bien cuál es el efecto, ¿no? O sea, a mí me dicen, no hagas esto porque tu vida está en peligro, y a mí me dan unas ganas enormes de hacerlo para enfrentarme al peligro, aunque después pierda la vida incluso, ¿no? Y creo que ese es otro de los efectos que ustedes pueden discutir de esta obra, más allá de la obra en ella, sino en su recepción y en su percepción. Bueno, vamos a neutralizar esa maldición con una muy buena teoría y una muy buena discusión, al llevarlo a niveles científicos de las humanidades. Bueno, Abraham, Carmen, no sé, hay mucho que hablar. Bueno, yo quisiera abordar varios aspectos. Carmen me comentaba que hablara de las mujeres. Y entonces acá las mujeres que salen son 4 principalmente, que son las 3 brujas y que son Lady Macbeth. Y leer a Lady Macbeth y tratar de ir asimilando los parlamentos de ella, primero en conjunto en la línea cronológica y secuencial de la obra, y luego separándolas, detecto varias cosas importantes. Uno, el que durante la primera parte, las primeras escenas, ella es una mujer proactiva, una mujer llena y expresa una gran cantidad de perversiones, ¿no? Intenta matar a alguien en su casa, lo piensa, aparte es su primo, ¿no? Y aparte también planea, bueno, darle un agasajo y todo, pero lo que me llama mucho la atención es esta parte en donde aparece ella como totalmente perversa y Macbeth, ¿no? Aparece como un hombre sí influenciable, pero no tan proclive a la ejecución de actos tan perversos o tan malos, digamos, ¿no? Y allí ellos dos, como un sistema, mantienen una dicotomía inicial que posteriormente cada uno de los dos personajes va a ir desdibujando su propia personalidad hasta llegar a una parte aparentemente inversa, en donde Macbeth va a ir asumiendo cada vez más el poder y el control sobre la ejecución de planes truculentos y terribles, ¿no? Y ella aparentemente va a empezar a tener un perfil cada vez menor. En un principio ella le reclamaba que si era poco hombre, que fuera aquello que creía y aparentaba ser, ¿no? Actuando, en fin. Y después ella va disminuyendo esta expresión de la maldad, no del todo, y en cambio va saliendo esta parte de fiereza, etcétera, pero también hacia los objetivos ilícitos, terribles y cada vez más perversos en la intención del femicidio. Ella hace una declaración al principio cuando trata de convencer a Macbeth de que le faltan agallas y que le falta hormona, cuando ella dice, si yo al estar amamantando a un niño, ¿no? Y obstruyera alguna cosa en mi vida y yo decidiera, yo lo arrancaría de mi pezón y lo estrellaría hasta sacar sus sesos, ¿no? Entonces allí ella está expresando como que mínima culpa y aparte lo está poniendo como una metáfora de reto hacia la actividad y la proactividad para el crimen a su marido. En esta parte tendríamos que ver cómo ellos actúan como un subsistema de retroalimentación
que tiene varios aspectos que pudiéramos considerar conscientes la mayor parte de ellos, pero que después, cuando emergen desde la culpa estos fantasmas en ambos y que llegan a ser terroríficos y cuestionadores, y que aparentemente con una estructura tan sociopática y tan llena de un montón de contenidos perversos, es decir, están poblados internamente de objetos internalizados, destructivos, persecutorios, terribles, internamente. Y cómo ellos, en esta falta de empatía absoluta, llegan a tener como un superyo persecutorio y punitivo expresado en esta pérdida de contacto con la realidad, pero la realidad interna emergiendo en forma de estos espectros cuestionadores y atormentadores, ¿no? Ese va siendo un conjunto de claroscuros que tiene la obra. La obra también tiene claroscuros en cuanto a lo escrito. Por ejemplo, cuando describe una escena y está la penumbra, pero se espera que venga la luz del amanecer, y entonces en esas escenas que describe siempre hay una parte implícita de algo oscuro y de algo claro, y en muchas palabras va poniendo estas oposiciones. También habla metafóricamente, por ejemplo, en el principio, cuando Banquo tiene un diálogo con Macbeth y el rey, y en esta parte hablan de las semillas, de harvest, las cosechas, las semillas, etc. Están hablando de algo que se siembra y se puede dar a crecer, ¿no? Pero no es muy claro. Yo creo que ahí también se está hablando de esta parte de las descendencias, ¿no? ¿Se oye bien? Sí, Sí. bueno, porque el Internet es inestable. Entonces allí hay la parte metafórica en donde una semilla va a crecer, va a florecer hasta llegar a un objetivo de harvest. Y es cuando, recordando esta primera parte en estos juegos de palabras como metafóricos, entra los infanticidios, con fin de arrasar a las futuras generaciones, esas semillas, ¿no? Entonces, en esa parte de la parte hablada, escrita de la obra, es que Shakespeare siempre va a tener algún discurso que se cita en un párrafo y se repite escenas posteriores, similares, ¿no? Cuando las brujas dicen determinadas cosas y cuando ellos le expresan, por ejemplo, en el momento de enfrentarse a los espectros, ¿no? Cuando están en la fiesta, ¿verdad? Cita algo muy similar a lo dicho por las brujas, ¿no? Entonces, yo pienso en todo esto que es una lucha de el yo, el super yo, etcétera, todas estas cosas, y que vence la represión, la angustia y la ansiedad persecutoria, y viene el retorno de lo reprimido. En esta parte, retorno de lo reprimido absoluto, evacuativo, intenso, que genera la psicosis, ¿no? Allá. Entonces ahí es esta parte que sale y que cada vez más, y lo describe de manera muy interesante, cómo la culpa y la percepción de los espectros los va empujando hacia la irrealidad, ¿no? De tal manera que por momentos Macbeth tiene un diálogo con Banquo muerto y ausente, ¿no? Y que va poniendo en claro la maldad, la perversión, la sociopatía, que no es tanto una sociopatía, porque es una sociopatía tan atormentadora, pero yo creo que ese es el ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo que hace que Shakespeare siempre sea tan vigente, ¿no? Y que probablemente lo que más nos importa en este momento es qué pasa con la maldad y la violencia en este momento. ¿Cómo se da el proceso en la sociedad de
de tratamiento, de resignificación y de recobrar una defensa contra lo violento perverso, ¿no? Que es lo que nos mueve en esta obra particularmente. Y si no, recordemos los descabezados colgados en el aeropuerto, ¿no? Bueno, allá están estos espectros vivientes que nos dan una consonancia de actualidad, ¿no? Esto es muy importante. La otra parte, viéndolos como sistemas, a mí me hacía mucho recordar una conferencia que generó Javier Sandoval y Pedro Camacho con cómo, ¿no?, las sincronizaciones que se dan entre parejas de trabajo y cómo se va dando una comunión y una conjunción de cuando hay una tarea en común, una conjunción de sincronizaciones y vibraciones neuronales, ¿no?, comprobadas en la vigencia. Y que esta pareja, por un lado, pareciera que él pudiera ser mejor persona que ella, y luego se van contaminando y se van compenetrando. Por primera vez en esta obra, a diferencia de muchas otras, logra el poder femenino no por la seducción, sino por la imposición, ¿sí? De alguna manera va soltando una situación de fuerza de una mujer más fuerte de lo que parece para controlar. Lo podemos ver en muchas parejas presidenciales, ¿no? De cómo se va dando una relación de una debilidad de alguien, ya sea que lo agarren deprimido o lo que sea, y una situación perversa, encubierta, maligna, de una persona que tras bambalinas toma el poder para hacer actuar al otro. Bueno, y comentaba por ahí con Javier hace tiempo, cómo hace muchos años se empezaron a hacer estudios electroencefalográficos entre psicoanalista y analizando, y cómo se encontró que había sincronizaciones de ritmos cerebrales entre los dos. Bueno, eso es para tratar de entender. La otra parte, se repite míticamente el 3, ¿no? 3 mensajes, 3 brujas, ¿no? Como en muchas otras obras, pero también aquí yo pienso que las brujas también tienen el equivalente, Horacio nos sacará o nos pondrá en mi lugar, tienen una función de ser un portavoz social, como se ejemplifica, por ejemplo, en el Corifeo del teatro griego, ¿no? Y como personajes que aparecen a lo largo del tiempo son aquellos que son capaces de intuir y descubrir la maldad en Edipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tienen ahí una posición de por quién hablan las brujas. Hablan también por una comunidad a través de esta transubjetividad que se da socialmente. Entonces, lo que dicen, lo dicen de una manera no individual, sino colectiva, no por las tres, sino por la comunidad. El relato que dicen los retruécanos de palabras, que en distintas traducciones son difíciles y distintos por la traducción, también nos van sembrando de antemano esta semilla de confusión, ¿no? Como en esta decodificación de los mensajes, los 3 principales mensajes, te van planteando una situación de confusión que es introyectada y actuada desde una parte inconsciente por cada uno de los protagonistas, principalmente por Marco. Hasta ahí agregaría, yo creo que hay mucho que corregir. Sí, Carmen. Carmen, sí. Bueno, pues yo pensaba en... Carmen. Las leyendas. ¿Sí se escucha? Sí, no se escuchó, se perdió un minuto. Sí, mejor empieza otra vez porque sí se frició. El verbo friciar. A ver, yo estaba pensando
en relación con estaba considerando esto como Shakespeare toma, hay las brujas, pero está la bruja mayor, que es Hécate, ¿no? Y están las otras que pueden ser tomadas como las hilanderas del destino, o otras que hay como en la mitología, ¿no? Que son muy importantes. Y la propia leyenda de Macbeth ya existía anteriormente. Entonces de ahí era pues esta manifestar como un hombre malo asesinaba al rey para él tratar de quedarse con ese reino, ¿no? Entonces, tomando la leyenda, ¿sí? que hablaba mucho de la heredabilidad del trono y cómo al tratar de bloquear esta heredabilidad, bueno, pues se desencadena toda una tragedia. A mí se me hacía muy importante, como dice Abraham, este acento muy negativo en las mujeres de la obra, ¿sí? Y ahí encontré un psicoanalista que fue psicoanalizado directamente por Freud, o sea, de aquellos tiempos, ¿verdad? Es Ludwig Jekyll. Y entonces él hace una concatenación entre la historia real de Inglaterra, la biografía de Shakespeare y la obra Macbeth, ¿no? Y trata de obtener de ahí lo enigmático de la obra de Macbeth, ¿sí? Porque es una obra realmente enigmática, tiene muchas cosas ambiguas, deja muchas dudas en el espectador, pero parece que eso va siendo aprovechado, ¿no? Pues Isabel I de Inglaterra tiene una historia de sus antecesores como muy trágica. Hay muchas muertes para lograr que ella finalmente llegue a ser coronada a los 25 años de edad, ¿sí? Y su madre, Ana Bolena, que es una de las 6 esposas del rey Enrique VIII, de la familia de los Tudor, Enrique VIII, pues decapita a sus esposas, ¿sí? Y entonces Isabel queda al cargo esposa de Enrique. Y ahí es donde se hace protestante, digamos, está bajo otra religión, ¿no? Entonces, Isabel va a defender siempre la religión protestante y esto está en contraste con Jacobo I, que es católico. Entonces ahí ya hay una pugna religiosa. Horacio pues si María Tudor, que es hija de Catalina, si es hija legítima, entonces ella va a tener el trono, pero entonces ponen al hermano, que el hermano Eduardo muere muy jovencito, a los 15 años de edad. Entonces, pues ya queda María Tudor, que combate a Isabel, la encierra en una torre, y entonces finalmente la sacan de ahí porque María Tudor fallece prematuramente, digamos, y no queda más remedio que dar a Isabel, ¿no? El trono, y así es como llega en 1559, a la edad de 25 años, ahí al trono. Isabel no tiene hijos, ¿sí? Se le llama la Virgen, la Reina Virgen. Ajá.
y ella no se quiso casar. Entonces, ahí hay un enorme problema de Isabel. A mí se me hace una vamos, no se los meto a tierra, quiere una importancia increíble, ¿no? Vence al rey de España, ajá, lo vence en una batalla naval, y entonces Isabel se hace de fama, de dinero, y con toda esta economía boyante, pues las artes resultan beneficiadas, y ahí es el auge de gente dedicada al arte, la literatura y el teatro, y a Shakespeare le toca, ¿no? Esta época es tan grandiosa que todavía rebasa el gobierno de Isabel y le toca todavía a Jacobo gozar como de esas mieles, ¿no? De la riqueza y de el auge de la economía. Uh-huh. Entonces, está el problema de la sucesión. Los asesores, muy inteligentemente, ven quién tiene probabilidad de Sexto de Escocia y lo mandan traer para que se haga Jacobo I de Inglaterra. Y ahí viene un orden católico, otra familia, los Estuardo, ¿sí? Pero esto, según este psicoanalista Jekyll, es un acto, un significado importante en la biografía de Shakespeare. Su padre es un rico comerciante, la madre tiene sangre de abolengo, ¿sí? Y a los 18 años se casa con una hija de un granjero mucho mayor que él, ¿sí? Y tiene 26 años y está embarazada, ¿sí? Entonces él está, pero ahí hay un conflicto padre-hijo. Esta pareja de Anne Hathaway y Shakespeare tiene 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Este varón se llama Hamnet, ¿no? Lo cual parece muy significativo. Muere a la edad de 11 años, en 1596, y afecta enormemente a Shakespeare porque él los deja en su pueblo natal y va a buscar fortuna a Londres y se enreda en toda esta cuestión del éxito, ¿no? Y en el trabajo intenso de hacer teatro y los abandona. Entonces él se va a sentir culpable toda la vida y Jekyll dice que muchas de las cosas que dice Macbeth son el dolor que el propio Shakespeare está teniendo porque no tiene una semilla, ¿no? Que lo sustituya, no tiene un hijo heredero que sea testigo y que reciba todo esto que él ha conquistado con tanto trabajo. Entonces ahí dice Jekyll que hay como una identificación con Isabel, de que Isabel tampoco tuvo hijo heredero, y también se lamentaba dentro de la historia de esta decisión de no tener a quién heredar un trono y una situación económica tan importante que ella había logrado y no tiene a quién heredarlo, ¿no? Entonces, Jacobo en 1604 se corona como rey de Inglaterra y de Irlanda, de brujas y brujerías. Había escrito una demonología, entonces ahí estaba, ¿no? Muy interesado en el tema, ajá, y él dice, ¿no?
concluir que de la obra Macbeth constituyó todo. Entonces, Jekels menciona un artículo de Freud que imposible localizarlo hoy, no está en las obras completas, donde dice Freud, que Freud afirma, que la tragedia habla sobre esterilidad y fecundidad. Entonces, apoya, ¿no? Apoya como su dicho, ¿no? Para este psicoanalista, Macbeth y Lady Macbeth, como decía Abraham, forman esta disociación de la maldad, donde Lady Macbeth apoya, impulsa, ¿no? a Macbeth a cometer el crimen y está ahí detrás de él. Y todas las reacciones posibles después de haber matado a Duncan se manifiestan en estos dos personajes. El insomnio, el lavarse las manos, el tratar de conseguir una limpieza moral que están muy lejos de tenerlo, la propia muerte, o sea, todo esto, ¿no? como consecuencia del crimen. ¿Sí? Se da ahí el Macduff, ¿no? Que Macduff viene como a arreglar todas las cosas, ¿sí? Matando a Macbeth. Y si se fijan, Macbeth ya es rey. Entonces es el mismo acto de matar a un rey, pero Macduff lo hace por el bien del país, no por fines egoístas, ¿no? Entonces ahí ya viene como un orden. Ajá. Aunque es el mismo gesto de matar a un rey, ¿no? Que yo creo que Alfredo ya nos hablará de este significado, ¿sí? Entonces, el padre de Shakespeare muere también por estos años, ¿sí? Y entonces hay una tristeza en la obra, hay una tristeza en Shakespeare, ¿no? Porque no hay eslabones en la cadena de las generaciones. Se pierden estos eslabones. Pierde al padre, pierde al hijo, ya no hay eslabones. La obra trata de eso, de que ya no hay eslabones. Y la historia de Inglaterra habla de que no hay eslabones para heredar, ¿sí? Entonces, parece ser que este es como el enigma que Jekels trata de descifrar en su análisis que hace de la obra desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, ¿no? Jacobo era hijo de una madre asesinada, como Malcolm era hijo de un padre asesinado, ¿no? Jacobo es más que un hijo, es un lejano retoño del clan, ¿sí? ¿Qué tanto Shakespeare está tratando de resucitar a su hijo, a su propio hijo en Malcolm, ¿sí? Con la característica de que Malcolm es un semidios no nacido de mujer, ¿sí? Entonces, él hace este cierre maravilloso de tratar de explicar la obra vinculando todos estos aspectos, ¿sí? Hasta ahí mi intervención. Gracias, Carmen. Bueno, yo quería un poquito hablar más bien como de una visión de largo plazo, ¿no? Macbeth como obra de Shakespeare, que es muy particular por este mundo fantástico. Yo lo quería dimensionar así como a largo plazo, cómo es que la aparición de la humanidad, cuando aparece el hombre y que tiene sus primeros procesos de convivencia, hace 200,000 años en que son 50 los que se van agrupando y entre ellos pueden tener un cierto equilibrio para poderse mantener entre sí, conforme avanza la historia y la humanidad se hace cada vez más predominante en la Tierra, pues empieza a haber grupos mucho más grandes, ¿no? De colección de humanos mucho más grande. Y entonces, aquí estamos hablando de Shakespeare, todo un artífice o todo un emblema de la historia europea. Pues estamos hablando de un momento de la historia en donde precisamente este artífice Shakespeare
de alguna manera nos muestra cómo al momento de tener que organizarnos en instituciones de poder, ya no es tan fácil organizarse como cuando tenemos grupos pequeños, ¿no? Sino tenemos que hacer instituciones de poder que requieren un sistema para mantenerse en el poder. Y este momento de la historia, cuando aparecen precisamente los reyes, ducados, los varones, etcétera, es un momento que muy bien describió Norbert Elias en su libro que hizo acerca del acercamiento del psicoanálisis y los aspectos sociales, cómo todos estos fenómenos de tipo psicosocial de esta época, donde lo que contaba más era la fuerza física como una representante precisamente de quién podía tener la capacidad o no para hacerse de un señorío y de tener fuerza y poder para poder estar dentro del sistema de poder. Todo ese momento donde la fuerza física es importante, pues tenemos un Macbeth, que en ese momento ya estaba incrustado en una familia, digamos, de primos y de familiares todos con un reinado, con un, siendo varones y siendo ya poderosos. Su gran poder, digamos, físico, que inclusive es ahí donde empieza la obra, ¿no? Este es el bravo, the brave Macbeth, y ese merece su nombre, esa bravura, en donde este hombre tan fuerte, cuando está precisamente atacando a la traición que se hacía para que viniera la invasión de Noruega, y es capaz de llegar por este hombre y tomarlo y cortar la cabeza y ponerlo en medio de las almenas, esa fortaleza, esa fuerza, es como valorada, ¿no? Ay, este hombre bravo, ¿no? Fíjense cómo puede hacer todo eso. Y Duncan dice, oye, este familiar mío, mira, lo que hizo es impresionante. Y desde lejos, cuando sabe que el otro ya lo traicionó, nada más por el acto de fuerza y de bravura, pues que como muy bien decía Abraham, que si nos venimos ahora a la actualidad, sería eso, en todo el mundo sería precisamente algo bestial, ¿no? Que alguien esté cortando cabezas, que es lo que ahora pensamos de la gente que hace esto en el narcotráfico. En ese momento es ser muy bravo y tan fuerte y tan importante como para que yo, Duncan Rey, le dé a él esta nueva posesión de Crow, creo que se llama, ¿no? El lugar. Y al momento de darle esa posesión por su bravura, lo estoy haciendo por su capacidad de ser bravo. Y entonces es como un círculo vicioso, esos juegos donde, ¿por qué será que el rey que ya le dio el puesto a un traicionero se lo vuelve a dar a otro que lo va finalmente a matar, ¿no? ¿Qué pasa a nivel inconsciente para poder escoger esas gentes que finalmente parecen ser mucho más difíciles de poder controlar, pero finalmente lo escoge? Y lo escoge, y en cuanto lo escoge por bravo, o sea, no estamos hablando de una hermanita de la caridad, estamos hablando de un hombre muy bravo, que bueno, ambición no le faltaba, pero que precisamente ahí a mí me parece que coloca en consideración todo lo que tiene que ver con el manejo del poder. Esa situación humana tan compleja que es cómo manejar el poder en esta decisión, donde varias veces en el texto lo dice, donde Maquiavelo habla del manejo del poder, donde se requiere vivir en un splitting. Esto que nosotros ahora en salud mental veríamos que no es bueno para la salud mental, vivir escindido, vivir disociado, donde tienes que sonreír socialmente para estar bien políticamente y por abajo estar manejando los aspectos que te permitan mantenerte en el poder. Matar a quien tienes que matar, deshacerte de quien te estorba, pero mantener hacia afuera una especie como de encanto social para poder ser aceptado. Y ese splitting del manejo del poder implica que haya una complicidad social, porque también a nivel social, digamos que la sociedad le gusta el mensaje de alguien que da esa cara de aparente mejoría, de aparente bienestar, de alegría, aunque sepa que en el fondo hace cosas o aunque realmente la sociedad tampoco quiera saberlo y prefiera más quedarse con esos discursos, ¿no? Que hasta la fecha los tenemos, ¿no? Un político, estos políticos que ahora nosotros diríamos políticos de tercera, que son políticos que se ríen y hacen como más bien una serie de pronunciamientos demagógicos de que vamos a hacer bien con todo, pero donde finalmente lo que nos importa son los hechos en el sentido moderno de saber qué está haciendo. La sociedad tampoco lo quiere escuchar, ¿no? Y se queda todavía con esta imagen de ese político. Ese juego del poder humano, a mí me parece que con Macbeth, ahí está de una forma representado de una manera muy clara, ¿no? Un hombre que a mí, yo lo representaría simbólicamente como un hombre que es como si estuviera en un río y que en el momento en que ya se llega al poder tan rápidamente después de este acto bravo, ¿no? De descuartizar a un hombre y con la cabeza poner en las almenas, en ese momento, en cuanto tiene esa posibilidad de ser el representante en Crow,
y que las mismas brujas le dicen, ¿no? Se lo anticipan, tú lo vas a hacer. Ahí es donde esta cuestión mágica de Macbeth es como si estas brujas, que representan más cercanamente, no tanto al poder eclesiástico, ¿no? Donde se estaba jugando el poder eclesiástico con el poder temporal, sino más bien está Macbeth más apegado al poder mítico, al poder precisamente del infierno, de las brujas, de lo misterioso. Él está más pendiente de eso y que puede representar por una parte el inconsciente mismo de él, que él se da cuenta que sí puede serlo, o puede representar parte del imaginario mítico que convivía en ese momento, porque en ese momento le pasa eso con Baco. Cuando le dicen eso y se da cuenta que sí llega a esa primera parte del poder, pero dicen que va a poder ser rey, en ese momento la ambición, ahí pasa algo que está siempre en el poder muy, muy de la mano, ¿no? El asesinato, la ambición, la traición, son parte de esas estrategias para mantener el poder. Y en ese momento que ya está excitado, precisamente porque está ya llegando al poder, pues ahora sí como lo suelto, ¿no? O sea, pues ya no. Y como muy bien decía Abraham, en este sistema con su pareja, ¿no? Un sistema simbiótico donde ambos echan a andar, donde la mujer parecía que al principio lo quería mantener un poco más como manejado, ¿no? Que quería ser la primera dama que manejara al hombre a través de decirle eso, y pensaba que él sí podía mantener así, manejado por ella, pues se le sale de la mano al momento que él empieza como a enloquecer y a perder la razón, porque al momento inclusive que le preguntan, ¿cómo pudiste haber hecho eso de haber matado a los 2 guardias que mataron a Duncan? Dice, bueno, pues es que ¿cómo se puede hacer para poder estar enojado y mantenido, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer las dos cosas? Pues bueno, yo creo que ahí está otra vez hablando del poder y habla de él mismo de lo que piensa hacer, ¿no? Mantener esa doble imagen para mantener el poder y mientras tanto hacer otras cosas. Que por eso enloquece a la gente en el poder. Por eso yo creo que uno de los aspectos como que yo diría, así como una frase como importante es cómo ejercer el poder y no morir en el intento, pero textualmente morir, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Y de alguna manera él cuando está ingresando al poder, ¿cómo poder mantener el poder? Y una vez que vemos cómo ingresa ese hombre que va en el río, creo que se acerca a una especie como de cascada, en donde el momento en que llega a ese borde y entra al poder, ya llega una bajada donde ya no tiene freno. Es muy difícil empezar matando, debutar con ese engaño y luego no mantenerte dentro de esa locura, ¿no? Que es lo que vemos que pasa hasta en la actualidad, ya si hacemos esa visión histórica que decía yo, del humano, el neurocéntrico, ¿no? Que pasa en estos momentos ya, de cómo se hace el poder en la nobleza y cómo estamos hoy. Tal vez hoy, 5 siglos después, sí consideramos que es una brutalidad estar quitando la cabeza a un humano, pero al final, ¿qué es lo que pensamos de los narcotraficantes? Puede ser que por ahí haya ciertos como progresos parlamentarios que están un poco como diseminados, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, ¿no? En el sentido de cómo llegas al poder y no mueres en el intento. Y yo creo que eso le pasa entonces a Macbeth, ¿no? Que entra en una cascada donde finalmente enloquece. Y enloquece tanto que la esposa que pensaba tener ese poder, que ve que se le va, entonces ya ella es la que dice, no, bueno, yo pues, ya está bien loco, ya no puedo mantener ni siquiera un reinado, digamos, que más o menos parezca más congruente, ¿no? Y al momento que hace esto, ahí me parece que aparece toda la psicopatología de Macbeth en el sentido actual, ¿no? Pero en el sentido de que él, cuando está hablando con Baco, le decía, ¿no? Oye, pues ya te hicieron a ti señorío de Cromwell, ¿no? Ahora que, pues vas a poder ser rey. Y él le dice, y es más, las brujas le dicen a Baco, tú no vas a ser rey, pero tus descendientes sí. Las brujas dicen que los descendientes de Baco van a ser rey, y no se lo dice eso a Macbeth. Sin embargo, en ese momento Macbeth le dice, y nuestros hijos serán reyes, ¿no? Porque dice, si tu hijo tus hijos te dijeron las brujas, también los míos. Y en ese momento se le olvida, en esa represión, pues de que a él no le dijeron eso. Y ya es hasta más tarde que se acuerda. Y ya cuando se acuerda, entonces empieza ahí yo creo que es una como especie de envidia, ¿no? Envidia kleiniana, de una furia, ¿no? Que es una de las palabras acá importantes en la obra, de una furia de pensar que él no va a poder trascender con descendencia, con hijos. Y en esa furia que le da, pues al final de cuentas empieza en una envidia brutal, pues si realmente está pegado a lo que dicen las brujas y no va a ser, nunca va a ser, va a tener descendientes que tengan poder, pues tendría que gozar su poder, ¿no? Gozar en vida su poder, y en lugar de eso le gana la envidia y empieza a perseguir entonces a todos los hijos de que pudieran ser reyes, y se le va entonces las cabras, ¿no? Y en vez de estar en ese embelezo de estar con su poder, si es que le hiciera caso a las brujas, porque si no, pues podría tener de otra forma hijos,
pero como sí le hace cargo porque está aquí todo este factor mítico tan interesante, entonces se dedica envidiosamente a destruir a todos los descendientes, lo cual le genera una animadversión de toda la población y ya no le da como esa autoridad que originalmente podía haber tenido, ¿no? Entonces, en esa cascada de destrucción, ahí es donde pareciera como que gana la pulsión de muerte y entonces llega al poder y como decía Horacio, ¿no? Antes de entrar, pues va a ser feliz, pero no va a ser feliz. Va a buscar lo que quiere, pero no lo va a conseguir porque va a sufrir muchísimo, ¿no? Al grado, pues ni siquiera disfruta ese aparente poder que antes de estar ahí parece tan atractivo. Y ese poder que yo diría como desde la omnipotencia, pues más bien pues obedece más bien a estos como productos regresivos, ¿no? Donde no está con la sabiduría cósmica del equilibrio, sino más bien está cuando te gana la ambición, ¿no? Como los pecados capitales. Bueno, aquí paro mi participación porque ya nos está quedando un poco tiempo y hay mucho que decir todavía. ¿Quién más quiere participar? Por ejemplo, Pero sí. sí, a propósito de la elevación al poder, quiero señalar lo contrario, la castración y la renuncia y el no poder. No podían tener hijos esa pareja, no podían tener descendencia y por lo tanto no había la posibilidad de establecer pues una dinastía de reyes. La maldición de las brujas hizo su efecto. El Lady Macbeth, para llegar al poder, renuncia y maldice su condición femenina, sus órganos, sus pechos, el útero, los maldice y los repudia a cambio de obtener el poder. Por lo tanto, queda condenada a la esterilidad y también Macbeth está pensando a lo largo de la obra en los hijos, en la descendencia, en que los hijos de Banquo sí serán reyes, sí serán una familia que reina y él no tiene familia. Se castran a cambio de obtener el poder. Se castran simbólicamente, ambos. Por otra parte, también quiero referirme al sustrato ideológico, estado espiritual que había en el siglo XVI en las Islas Británicas. Llegó tarde el Renacimiento. Las brillantes ideas y logros del Renacimiento en la Europa continental llegaron un siglo después a las Islas Británicas. Y la lucha por las ideas reformistas que dan un golpe muy fuerte con Enrique VIII al obtener su divorcio, retando la autoridad del Papa y separando la iglesia cristiana inglesa de la iglesia católica romana. Sin embargo, la lucha siguió hasta el fin del siglo. Todavía en la época de Shakespeare, en la época que se ponen en escena sus obras fundamentales, las tragedias, había una pugna intensa entre los creyentes católicos y los protestantes, calvinistas y los de la iglesia inglesa nueva, encabezada por los reyes. Ese sustrato de pugna ideológica y espiritual venía de una condición que se llamó melancolía. Richard Burton, escribió una notable obra que se llama Anatomía de la Melancolía. También en la época, o tal vez El Martillo de las Brujas, es anterior. El Martillo de las Brujas es una obra que se escribió precisamente para guiar a los creyentes católicos de cómo cuidarse del poder de brujas y hechiceros, de lo siniestro de su poder y de los espíritus malignos que habitan el mundo igual que los seres vivos. El Martillo de las Brujas ejerció una gran influencia sobre la mentalidad del católico rey Jacobo I. Él mismo, pues, como hemos escuchado, escribió acerca de las brujas, hechiceros, y él era un militante antibrujas. Él fue un luchador contra la reforma protestante inclusive, porque se mantuvo católico, inclusive ya
en el trono inglés. Ese sustrato del Renacimiento en la mente es lo que genera, pues, la brillantez de las obras de Marlowe y de Shakespeare, fundamentalmente. Hay otros creadores, pero estos dos personajes me parece que se nutren del espíritu renacentista que llegó a las Islas Británicas ya en el siglo XVI. Es lo que quería señalar. Sí, Abraham. Yo le quiero preguntar a Horacio, esto que por acá tocó Alfredo, leyendo a varios lectores y críticos o cronistas de Shakespeare, hablan mucho como de la renuncia a la feminidad, mujeridad, de estos aspectos del personaje de Lady Macbeth. Sí, queda dicho por allí, inclusive hay un monólogo en donde se toma, se empodera, se realiza, no sé qué. Hay un monólogo por ahí breve. Sí es esta parte, sí queda como que ella tiene una negación o renuncia o separación de la feminidad o mujeridad, no sé. Fíjate que ahí el Parlamento, cuando ella lee la carta, que es la primera aparición de Lady Macbeth en la obra, ella aparece leyendo la carta que le manda a su marido, diciéndole que lo acaban de elegir varón de Cawdor y que además le profetizaron que iba a ser rey y que en ese momento él se dirigía a su casa en compañía del rey Duncan, que allí es cuando a ella se le ocurre la idea de, si viene a mi casa, aquí tenemos el perfecto escenario para poderlo matar y que se cumpla la profecía de las brujas. Y ella, cuando deja de leer la carta, hace un conjuro de bruja, ¿no? En donde viene esta línea que mencionaron antes de que ella le arrancaría de la teta al bebé recién nacido y le estallaría la cabeza en el piso, ¿no? Y ella pronuncia este verso muy complejo todavía para la interpretación, además, que dice en inglés, unsex me hither, ¿no? Aquí, quítame el sexo. Tiene que ver, yo no creo que tenga que ver con esta visión nuestra de querer renunciar a ser mujer. Tiene que ver con algo que además sí estaba de moda en el siglo XVI, en particular en Inglaterra, en donde el trabajo de reyes era un trabajo de hombres. Y entonces había que renunciar a ser mujer para poder ser reina, que es exactamente lo que le sucedió a la reina Isabel. Ella renunció a su capacidad de ser esposa y de ser madre porque prefirió ser reina de Inglaterra. Y a eso, yo creo que a eso se refiere el verso. Claro, la interpretación para nosotros se puede dar tan libremente como nosotros lo quisiéramos interpretar. Y todo lo que hemos estado escuchando ahorita en lo que ustedes tienen, además, como esta visión a partir de su propia disciplina, en el momento en que se aborda el problema, por ejemplo, de la descendencia, pero para un habitante de Inglaterra en 1606 o para cualquier contemporáneo de Shakespeare, sí había una línea dinástica absolutamente rígida que no funcionaba en la época de Macbeth, de nuestro héroe. Ahí el rey era electo y a partir de la elección, si hubiera muerto a la muerte de Macduff, no, a la muerte, perdón, de Duncan, hubieran tenido que reunir los pares del reino para elegir al nuevo rey, porque no había una decisión del rey antes de morir de decir, yo sugiero que sea mi hijo, yo sugiero que sea mi tío, que sea mi sobrino, que sea quien yo quiero que sea. Pero la decisión no estaba en la descendencia directa. La descendencia era por medio de esta, como lo había mencionado Javier, de esta decisión de un clan, en donde quien era rey tenía que ser el más violento, tenía que ser el más fuerte, tenía que ser el más vigoroso, porque era el que mejor me iba a defender del enemigo que iba a llegar con un mazo y con un cuchillo y con una hacha para poderme matar. Entonces, a partir de ahí, por eso ya en la generación de la anécdota, del cuento que establece Shakespeare, creo que ya también hay un punto de flexión en donde
el anacronismo se da sin lugar a duda en un momento en el que para Macbeth no era definitorio el asunto de la sucesión, porque no dependía ni siquiera de la opción de tener hijos, ¿no? Y además los hijos servían o para casarlos o para llevarlos a un campo de batalla y que murieran. Tampoco los hijos estaban pensados en el siglo XI, que es cuando, según las crónicas de Holinshed, sucedió este episodio de los escoceses. No había, estamos todavía en el problema de los sajones contra los nórdicos, ¿no? O sea, apenas la isla se unificó con el último de los reyes sajones, antes de la llegada de Guillermo el Conquistador, que ya va a recibir una Inglaterra unificada. Pero en el problema de la obra en el siglo XVI, sí hay un problema de la sucesión dinástica, en donde la sucesión sí depende de los órganos de reproducción, tanto masculinos como femeninos, en donde por eso resulta tan compleja la traducción y la interpretación de ese verso de Lady Macbeth, de qué está queriendo decir con que le quiten sus características femeninas, con ese unsex me, no quítenme el sexo, ¿qué es lo que dice en inglés? Quítenme mi sexualidad, ¿no? Para poder ejercer el poder. Te digo, hay un ejemplo muy claro en la reina Isabel, que acaba de morir hace muy poquitos años cuando se estrena esta obra. El problema también, como ya lo mencionaron, es que ya no nada más se habla de Inglaterra, ya por primera vez se puede hablar de un Reino Unido, de una Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Escocia e Inglaterra se podían unificar, aunque cada una iba a depender todavía hasta el siglo XVIII de cada una. No iba a haber políticamente esta unificación real más que por la figura del rey, ¿no? Que era quien empezaba a amalgamar el territorio. Y evidentemente después hubo más reinas en Inglaterra, ¿no? Y en España también, por ejemplo, en donde no aplicaba esta ley que Shakespeare habla de ella en Enrique V, que se llama la ley sálica, en donde los franceses, por ejemplo, sí que no pueden tener una mujer en el trono, por una ley sálica, una ley merovingia, en donde las mujeres no pueden acceder al trono porque no es tarea de mujeres. Pero todo eso vuelve tan compleja la época en donde la isla estuvo dominada en 1600, un poquito antes de la batalla que ya mencionaron de la Armada Invencible, donde Isabel hunde a la Armada Invencible de Felipe II, pues la isla estaba gobernada por dos reinas, por dos mujeres, ¿no? Una mujer católica en el norte de la isla y una mujer protestante ya al sur de la isla, las dos con problemas serios para lograr una descendencia directa. Finalmente con Lord Dudley, María iba a generarle la vida del futuro Jacobo que además la reina cuando hizo prisionera a María, sabía desde entonces que lo más seguro es que su hijo fuera a gobernar Inglaterra después, y fue por eso que aprovechó la concordancia con que la reina estaba en Inglaterra, la reina María se fue a Inglaterra, la apresaron, la metieron a un castillo inglés para que permaneciera ahí los últimos 18 años de su vida antes de firmar la condena a muerte, pero la responsable de la educación de Jacobo fue Isabel, y por eso Jacobo no mete en otro lío religioso a Inglaterra a la hora de la sucesión, porque Isabel ya lo había previsto y lo educó como protestante a pesar de ser el hijo de una mujer y de una familia, de la familia de los Guisa en Francia, ultracatólica, que venían del episodio terrorífico en la historia de Francia que todavía causa horror al gobierno francés, de la noche de Saint-Barthélemy, ¿no? En donde los protestantes fueron asesinados en una sola noche porque fueron a festejar una boda real entre un protestante y una católica. El problema estaba ardiente, y todos estos problemas juntos creo que generan esto que también ya lo mencionaron ustedes en este conversatorio, el que es una obra que ofrece muy pocas respuestas reales al conflicto, pero creo que ahí está la fuerza de esta obra, porque es como la vida. La obra no te puede dar un resultado final porque tampoco la vida te lo da. Está todo el tiempo dispuesto a las circunstancias en las que vivimos el día a día.
Y hay gente que se lo achaca al destino, hay gente que se lo achaca a la divinidad, hay gente que hace responsable a Dios, hay gente que hace responsable al yo, pero aquí por primera vez hay una toma de conciencia de mis acciones y de lo que provocan aún sin mi conciencia. Que ahí es donde creo que por eso la obra resulta tan atractiva para ustedes, porque efectivamente la culpa está pendiente todo el tiempo ya de Macbeth asesino, pero antes recuerden que él tiene una alucinación visual en donde ve, cuando ya le propone Lady Macbeth asesinar en su casa a Duncan, él tiene una alucinación en donde ve un puñal que se le acerca para cometer el asesinato. O sea, su imaginación y su delirio también lo acompañan en la decisión casi inconsciente de matar a Duncan, siendo su pariente, siendo el allegado. Ahora, Duncan ya es un anciano. Duncan ya no tiene por qué ser rey en las reglas del siglo XI. Ya no puede proteger a nadie, porque yo, que soy el más valiente, el que sí puede cercenar una cabeza, el que sí tiene la fuerza para llevarla a la almena y colgarla como triunfo, ¿no? Porque no soy yo el que gobierna, si yo soy el que tiene el poder. Ya no es este anciano venerable que lo mejor que le podría suceder es morir en santidad o asesinado por mí, y finalmente muere asesinado por el siguiente sucesor, como también Macbeth va a morir asesinado por el siguiente sucesor. Y hay una cosa que me gustaría también decir que es interesante. Es cierto que el mundo femenino en esta obra está poblado por las brujas, que son un signo de maldad, por Hécate, que viene a impulsar todavía a las tres brujas que están ahí, y a Lady Macbeth como la que organiza, ¿no?, la mente maestra detrás del asesinato. Pero también está Lady Macduff en la obra, que va a ser la gran víctima de Lady Macbeth, ¿no?, y de Macbeth mismo, porque van a ir a su castillo a matarla a ella y a sus hijos. O sea, también esta posición de la mujer como la ofrenda que hay que entregar cuando hay un sacrificio que hacer, porque finalmente la familia de los Macduff, además de ser un acto político, es un sacrificio casi ritual para poder acceder al poder, y como en el imaginario de los normandos y de los sajones, necesitamos un escenario absolutamente sangriento para poder acceder al poder, porque eso es lo que me pone en ese lugar. La fuerza, la brutalidad, sería anacrónico resolverlo como, ¿cómo es posible que esos sean los reyes? Es que esos tenían que ser los reyes. Es precisamente, si no, los anacrónicos al analizar el texto somos nosotros. Macbeth merecía ser el rey en ese momento porque es quien podía defender al reino. No estoy tratando de justificar nada ni nada, pero estoy tratando de ponerme en la cabeza de esos habitantes de ese territorio en esa época. Y claro, yo querría a Macbeth como rey, más allá de lo que hiciera dentro del castillo, que ni me va ni me viene. Yo sigo cultivando mi parcela de tierra y le sigo entregando mi diezmo a la iglesia y mi impuesto a los reyes y a los nobles para que ellos se puedan ir a hacer sus guerras y sus conquistas. Y por eso es tan brutal el mundo de esta gente. Es absolutamente para nosotros inconcebible vivir rodeados de esa dimensión de sadismo, de querer hacer el mal, ¿no?, de querer hacer el mal al otro, y de que la vida humana valga tan poco, porque ese es otro de las cuestiones que creo que al final está presente todavía en esta obra. En esa época, la vida de un ser humano no puede ser importante, es la vida del clan que sobrevive el que importa, la comunidad es la que importa. Entonces, quien gobierna tiene que ser quien me defienda, y quien me defienda tiene que tener un brazo suficientemente fuerte para matar a toda aquella persona que se le oponga. Es un poco la ley del mamífero, ¿no? En el momento en que el rey león deja de ser fuerte, llega un extraño, se lo come, mata toda su herencia y empieza a fecundar a todas las leoncitas que hay por ahí para que sea su clan el que sobreviva. Y creo que hay esta parte animal que para nosotros es muy incómoda, ¿no?, sobre todo después de la teoría freudiana, en donde ya distinguimos el yo del super yo y de todos estos asuntos que viven consciente o inconscientemente en mí, ¿no?, en donde para los isabelinos el inconsciente era el mundo de la fantasmagoría,
¿no? O sea, por eso se revelaba en un fantasma o en una alucinación, como la alucinación a la que hacen entrar en trance las brujas a Macbeth en el cuarto acto, donde ve a todos los sucesores y finalmente al sucesor de Banquo como futuro rey de Inglaterra, que va a ser quien traiga finalmente la paz al territorio. Que eso ya en el siglo XVI es lo que importaba. Como bien lo dijeron, cuando en 1559 llega Isabel, el primer trabajo de Isabel, a costa de mucho derramamiento de sangre, es pacificar el territorio para no vivir la guerra de las rosas de nuevo. Y por eso es tan paradójico el asunto de no querer tener un descendiente, pudiendo provocar la guerra de las rosas de hacía 200 años. Pero sabía que tenía a un aliado cercano que ella había educado y que iba a funcionar eficientemente para el gobierno de Inglaterra, ya no en los términos de Macbeth, sino en los términos de estas primeras coronas totalitarias en cuanto al manejo del poder, en donde ya no era el clan el que importaba. Empezaba ya el surgimiento de esta idea de la nación inglesa, que habla inglés, que va al teatro a ver a Shakespeare, que después va a poder leer a Milton y que después va a poder pensar como Hume, ¿no? En fin, este asunto de la identidad creo que es la que se está construyendo en esta obra de una manera fantástica. Y el rol que juega el género siempre depende del rol que yo juego en la sociedad para poder accionar en ella, porque los roles estaban dictados de principio por lo que podía o lo que no podía hacer. Pero pregúntenle a los nórdicos, las mujeres iban al campo de batalla tanto como los hombres. Y las mujeres podían gobernar tanto como los hombres. Creo que ahí hay un problema de interpretación bíblica posterior en donde las mujeres pues no fueron confiables porque o eran brujas o eran descendientes de Eva, que eran un costado del hombre, ¿no? Y creo que esa ideología, esa idea fue la que más allá del siglo XVI, una vez que la reforma se asentó, la contrarreforma en su otro lugar se asentó, pues también se revisó el papel de la mujer en el poder. Pero si revisamos el siglo XV de nuestra era, está lleno de mujeres poderosas. Vaya, San Luis, rey de Francia, no hubiera sido San Luis, rey de Francia, sin su mamá detrás del poder de él, ¿no? O sea, hay una concepción muy decimonónica en nuestro momento histórico de la visión de la mujer. Y creo que esta visión muy moralizada y puritana se debe a esta segunda mitad del XIX y también a las visiones que la reina Victoria impuso en toda Europa sobre la figura femenina, ¿no? Una mujer dando la perspectiva de cómo debe conducirse una mujer cuando ella pues, finalmente era la reina de Inglaterra por todos los años que lo fue. Es bien complejo, creo, hablar de todo esto, pero a mí me parece súper apasionante. Ok. Oye, y la otra cosa es que no es lo mismo ver y leer que hacer. Entonces, me encantaría un poco que nos explicaras o que nos contaras de tu experiencia al montar esta obra, sobre los retos que representa y lo que te aporta en tu lectura y en tu análisis del texto. Fíjate que lo que siempre se nos olvida cuando hacemos teatro es que cuando yo voy a dirigir va a haber una serie de actores ahí que lo van a tener que hacer en el cuerpo, en lo vivo. Y decirle a una actriz, trépate a ese andamio y tírate al final, porque eso sí es como muere Lady Macbeth, es súper fácil, como acabas de decírselo a la actriz, pero la actriz se tiene que enfrentar, aunque haya un colchón abajo, se tiene que enfrentar a la caída todos los días que haga la función. Y no solamente con eso, porque ahí también creo que ustedes entran muy bien en este cuento de cómo funciona la psique de un actor cuando tiene que repetir todos los días las líneas que tiene que decir un personaje como Macbeth o como Lady Macbeth, en donde de veras es como para volverse loco vivir en el entorno de este caldo de cultivo tan malsano, tan poco adecuado para una vida feliz tal como nosotros la asumimos, y tratar de dividir el mundo de la ficción del mundo de la realidad en lo cotidiano, pues cae en problemas tan graves como seguir creyendo que la obra está maldita, que al final el cáncer que tengo es producto de que estuve expuesto a esta radiación maligna de la obra. Y el vivir todos los días cuando la diriges con
porque uno tiene que entrar en los procesos del pensamiento del otro para poder dibujarlos con verosimilitud, ¿no? O sea, cuando dirijo a Macbeth, trato de estar en el lugar de Macbeth para no hacer un juicio de valor de Macbeth, porque Macbeth no hace un juicio de valor sobre sí mismo, simplemente hace a partir de lo que él cree que es lo que hay que hacer para que se cumpla no solamente el deseo que tiene, sino el bienestar de la sociedad que se está jugando, ¿no? O sea, cuando las brujas le dicen a Macbeth en el cuarto acto, a ti solo te van a matar cuando un bosque vaya hacia ti, y cuando el hijo que no sea hijo de mujer sea capaz de matarte, te pueda matar, pues lo que le están diciendo es, eres invencible, papacito. No hay manera de que nadie te mate y no hay manera de que pierdas. Si eso no lo juegas en el juego del teatro, pues evidentemente tienes a un pusilánime en el escenario que está, como lo dice Macbeth mismo en la obra, es un actor que solo pasa por el escenario haciendo mucho ruido, maldiciendo y llenándose de gestos y de imágenes que son confusas para el espectador, ¿no? Y creo que eso en el trayecto de la puesta en escena, lo más complejo es que nosotros, en la compañía entera, se vuelve este clan que tiene que luchar por la supervivencia de esa ficción que se construye. Pero eso quiere decir que estamos expuestos a ese mundo de ideas, a ese mundo de apariencias, a esa manera de operar en el cosmos que además estamos creando por voluntad y por pasión propia, ¿no? Y una obra como esta sí da mucho miedo. O sea, sí es terrorífico tenerte que acercar a esta obra en particular, en donde también ya lo dijeron, es una obra poblada en la oscuridad. No es una obra luminosa, no hay una sola escena que suceda a la luz del día. Toda sucede dentro de un castillo, en la noche, cuando se acercan ¿no? La única luz de día que hay es cuando se acerca el bosque, ¿no? Es la única escena de día y es para que se acerque el bosque y entonces lo visible se vuelve lo más aterrador. La luz es el fuego peor que puede vivir el hombre. Y es una obra que desgraciadamente, como El Rey Lear es la otra, no hay redención para el ser humano, ¿no? No hay a dónde ir. Lo único con lo que te quedas al final es con una promesa falsa de redención y de futuro, porque no hay futuro posible, porque el ser humano va a seguir siendo como es, como acaba de ser retratado en escena. Y eso es lo más aterrador, el tener que vivir todos los días que haces una obra como con esa desazón, ¿no? De enfrentarte a que ese es uno de los mundos posibles. Yo no sé si sea el mundo real en el que vivo, pero es uno de los mundos posibles en el mundo real que habito. Y desgraciadamente a mi alrededor hay muchos ejemplos a la fecha. Acuérdense de este programa que hicieron en función de esta obra que le dio tanta fama a un actor norteamericano que es un gran actor que después cayó en desgracia por lo del Me Too, ¿no? En donde había como este juego de poder y estaba todo basado en esta obra shakespeariana. No me acuerdo cómo se llama el show, pero fue un show muy famoso hace unos años, que era un gran, gran show en donde no importaba el precio que tuvieras que pagar, ni lo que tuvieras que hacer para acceder al poder y quedarte en él, ¿no? Que es donde actuaba este señor que se llama Kevin Spacey, ¿no? Que hacía también ese personaje. Y para prepararse, hizo un montaje de Macbeth que hizo un tour por todo el mundo, producido por la compañía inglesa, ¿no? Del Old Vic. Ok, muchas gracias. Pues ahora sí ya estamos en tiempo. Yo no sé si cada quien quisiera despedirse con un minuto de algo que quisiera decir. A ver, Sí, Alfredo. yo quiero citar dos frases que me parecen memorables en el texto de Shakespeare. Una que dice, en palabras de Malcolm, dad palabras al dolor. La desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón que no puede más hasta que le quiebra. Este es un pensamiento psicosomático. Si no hablamos del dolor, si no lo volvemos palabras, el corazón truena, estalla. Esa es
una expresión muy sabia, me parece. La otra es porque me recordó a un gran creador, también William, pero norteamericano. Es la vida es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y furia, que no significa nada. Es un epígrafe de la novela de El sonido y la furia de William Faulkner. Ujú. Sí. Okay. Carmen. Sí, yo quiero nada más como decir que Shakespeare tuvo esta habilidad de construir personajes con solo palabras, ¿no? Yo creo que esta es su, pues, su expertez, su gran habilidad de, de cómo, eh, no sé cómo le hacía, ¿verdad? Pero cómo a través de las palabras construía un ser. Lo vemos con Yago, lo vemos con Ricardo III, lo vemos con Falstaff, ¿no? Cómo construye estos seres tan originales, tan perfectos, y Macbeth es como una gran creación, ¿no? Ha de ser fascinante leerlo en inglés, ¿no? Porque ahí con el idioma, en la traducción yo creo que se pierde mucho, ha de ser fascinante leerlo en inglés. Y doy un ejemplo. Yo tengo otra traducción de la misma frase que dio Alfredo ahorita, de la última, ¿sí? Y con esto quiero terminar. La traducción que yo tengo es esta. La vida no es sino una sombra caminando, un mal actor que se pavonea. La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y perturbación emocional, pero vacío de significado. Muchas gracias, Carmen. Abraham, ¿algo que quieras decir para terminar? Yo quiero, sí, yo quiero decir algo que me hizo como empatía con lo que decía Horacio en relación a que es, porque me quedé con un conjunto de emociones. El teatro, la ópera, la música es en un momento para alguien, ¿no? En donde se cumple una parte de su existencia y se vuelve como no solo es enseñar, sino enseñanza, aprendizaje. Está la obra y el resto lo ponemos el público, los lectores. Ujú. Aquí lo veo. Horacio, ¿algo para terminar? No, pues agradecerles muchísimo que me hayan invitado porque aprende uno mucho de sus visiones y también de sus percepciones de la obra, que son increíbles. Y agradecerles mucho que estamos reunidos para hablar de algo que me parece central ahorita del manejo del poder, no solamente el poder del máximo y exponente del poder en un país, ¿no? O del mundo entero, como esta figura shakespeariana que tenemos, nada más que muy torpe en la Casa Blanca, ¿no? Sino todos tenemos situaciones en donde nos empoderamos y nos volvemos poderosos. Y una de las cosas que esta obra me enseñó es que hay que ser muy responsable hoy, a diferencia de cómo había que ser muy responsable ayer, del utilizar el poder y para lo que lo utilizo, ¿no? Y creo que es una idea con la que vivo todos los días después de haber podido dirigir esta obra. No se ejerce el poder para lo mismo que en la época de Macbeth o en la época de Isabel, de la primera, que en la época de nosotros y en los términos en que cada uno de nosotros tiene accesos a poder, ¿no? Y hay que ser muy particularmente cuidadosos de qué hacemos con esa opción cuando la tenemos. Con nuestros 5 minutos de poder. Así es. Yo nada más quería despedirme un poco haciendo una reflexión sobre que en el momento en que Freud se basó en el complejo de Edipo para hablar del problema fundamental del hombre, me parece que no hubiera tenido ningún problema en también haberse fijado en Macbeth si colocamos a Freud como que en su primer periodo clínico veía el problema del niño para poder estar dentro de su casa tolerando al papá. Macbeth, una vez que es protegido por Duncan, que le da la calidad de varón por haber conquistado ese lugar, le dice que él va a estar cuidando de él, ¿no? Va a ser un padre en ese sentido del poder y lo mata.
Y en la segunda época de Freud, en la cual ya no se toma tanto en cuenta la parte clínica, Freud en Psicología de las Masas, Totem y Tabú, precisamente cuando hablan Totem y Tabú de este aspecto de cómo el parricidio es como el acto fundante a nivel social para poder luego distribuir ese poder sobre los que están descendiendo, yo creo que Macbeth podría haber sido muy bien la palabra que ahora tendría todos los psicoanalistas hablando de ese, el complejo de Edipo, sería el complejo de Macbeth, porque incluye también lo social y lo mítico también. Pero bueno, nada más es despedirnos. Muchas gracias, Horacio, por tu presencia. Gracias. Fuiste de una gran riqueza para nuestro equipo. Nosotros nos vamos a ver nuevamente en 2 meses para ver Hamlet, y en 1 mes tendremos en la sección Shakespeare para ver Hamlet, y en la sección de mito y psicoanálisis revisaremos el texto que precisamente que es Teogonía, Historia de los Mexicanos, 3 opúsculos del siglo XVI. La preparó Ángel María Garibaica. La veremos en 1 mes en la sección de mito y psicoanálisis. El día sábado estaremos con la tertulia sobre el hombre rebelde de Camus. Pues muchas gracias. Les agradecemos mucho y estaremos próximamente en la otra. Gracias. 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 Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto. Mucho gusto a todos. Gracias.